Bien, muy buenas tardes, alumnos. Nos habíamos quedado en la sesión 3 lo que son los tipos de clientes, ¿ya? En esta parte vamos a ver cuál es el comportamiento de cada cliente, de qué manera debemos atenderlo nosotros. Recuerden que en el área en el que nos encontremos, nosotros siempre estamos realizando ventas y como tal estamos en contacto con nuestros clientes. Entonces, cada cliente tiene una forma diferente de trato. Entonces, a cada uno de ellos le vamos a dar un trato diferente, especializado e incluso vamos a tener un, una forma de solucionar el problema de este cliente también de una forma muy diferente. Bien, veamos lo que es el cliente silencioso. En esta parte, el cliente silencioso, ¿quién es? Pues es un cliente, como bien lo dice, que hablan poco, pero son muy buenos escuchando, ¿ya? En la mayoría de las veces cuando nosotros vamos a identificar un cliente silencioso, simplemente ellos están de observadores, ¿ya? Y en estos casos a veces es complicado saber qué cosa es lo que está buscando o qué es lo que necesita, ¿no? Sobre todo ellos, el cliente silencioso solamente reflexiona acerca del producto, ¿ya? ¿De qué manera podemos atenderlo? Podemos atenderlo de repente, mostrar bastante amabilidad e interés, ya de acuerdo a las necesidades que tiene el cliente. Podemos realizarle las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? ¿En qué le puedo ayudar? Podemos ofrecerle algunas muestras de repente de lo que nosotros estamos ofreciendo, podemos hacer y preguntarle, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que opina sobre tal producto? Es importante aquí que le mostremos interés al cliente silencioso para poder identificar qué es lo que está buscando. Bien, el cliente indeciso. El cliente indeciso pues tiene muchas dudas, ¿no? En algunos casos ni siquiera sabe lo que va a comprar. Entonces, aquí, por ejemplo, es muy importante que nosotros igual le hagamos la pregunta qué es lo que está buscando, qué es lo que necesita. Entonces, mientras que mayor información le saquemos nosotros, este cliente va a poder decidirse, ¿ya? Va a poder decidirse. ¿De qué manera podemos atenderlo? De repente, aquí tenemos que ser muy pacientes. Tenemos que ser muy pacientes, de repente, mostrarle algunos productos o servicios que nosotros tenemos, indicándole los puntos importantes, indicándole para qué le va a servir. Podemos de repente ofrecerle también una variedad de productos. Entonces, eh, mientras que nosotros le ofrecemos una variedad de productos, esta persona de repente va a decidirse en lo que va a comprar, ¿ya? Evitemos también saturar al cliente. Luego encontramos el cliente asesor o el cliente discutidor. Este tipo de clientes, por ejemplo, siempre presentan esos deseos de discutir. Son los que de repente se creen que lo saben todo y en la mayoría de veces pues son personas que tienen un aire de superioridad. En este punto es muy importante que nosotros tengamos paciencia. ¿Qué manera podemos atenderlo? Tenemos que ser muy seguros de lo que nosotros estamos ofreciendo. Tenemos que ser firmes en lo que estamos ofreciendo. Si un producto, por ejemplo, estamos vendiendo lo que son laptops, tenemos que estar seguros de las características de este producto, del precio de este producto y de lo que puede ofrecer también este producto. Es muy importante que aquí de repente utilicemos un estilo muy asertivo, ¿no? Si este cliente está siendo agresivo, nosotros tratar de ser pasivos. Escuchar es otro punto muy importante. Siempre mantener la calma y el buen humor. Cuando nos encontramos con el cliente amistoso, pues este tipo de clientes suelen ser muy pacíficos, muy amigables, muy conversadores. En este punto es importante también atender qué es lo que está buscando este cliente, atender, escucharle, ¿no? Para poder nosotros brindarle una solución. Como son de repente muy amistosos, muy conversadores, en la mayoría de situaciones, pues la conversación se alarga y la decisión que va a tomar este cliente pues va a llevar
también bastante tiempo. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos, en ese preciso momento, hagamos una oferta y de esta manera poder hacer el cierre de la venta, ¿no? Vamos a encontrar el cliente reflexivo o metódico. Aquí se tratan personas que muestran bastante autonomía, bastante orden. En un inicio de repente no exteriorizan el interés por la compra. En muchas ocasiones buscan lo que son mayores informaciones sobre el producto que van a adquirir. Se toman su tiempo antes de decidir comprarlo o no. Ven el pro y el contra del producto que ha adquirido. ¿De qué manera podemos entenderlo? Siempre mostrar calma, mostrar interés y repetir, ¿no? Repetir constantemente los beneficios del producto que tú le estás ofreciendo. También es muy importante que mientras que nosotros estemos argumentando, sea de manera objetiva, de manera clara, ¿ya? Para no darle mucho tiempo de repente a este cliente para que lo piense, sino para que una vez que él también ha reflexionado, para que podamos hacer el cierre de la venta. Nuestro cliente tímido. El cliente tímido, pues la mayoría de veces son clientes que incluso tratan de ser desapercibidos. En la mayoría de veces tratan de mantener distancia con los vendedores y solamente ellos son los que deciden la compra. Muchas veces también este tipo de clientes se sienten un poco incómodos. Entonces no dan ni opiniones ni tampoco quejas. Entonces es muy importante que nosotros eh, de qué manera podemos atenderlo aquí, que le demos confianza, que generemos confianza con este cliente para nosotros realizar lo que son las ventas. Es importante también que podamos enseñarle nosotros al cliente de repente todos los productos que tenemos para poder venderle, ¿no? Es importante que le demos consejos, que demos sugerencias sobre el producto o el servicio que este cliente va a adquirir. Mientras que mayor información podamos sacar a nuestro cliente, mejor podemos solucionar el problema del mismo. El cliente ocupado. El cliente ocupado, ¿quién es? Pues este tipo de clientes no tiene tiempo para nada, ¿ya? Mientras que está realizando la compra, de repente está en una llamada, está con el celular, de repente en algún chat. Entonces, es muy importante aquí que el cliente, pues, ¿no? Como está tan ocupado, a veces ni siquiera escucha todo lo que tú estás argumentando. Entonces, aquí es muy importante que nosotros atendamos a este cliente, tratar de que nos centren la atención, tratar de realizarle preguntas, ¿no? De repente, ¿cómo usted puede atender tantos asuntos a la vez? Quizás hacerle una broma por ahí. Entonces, buscar la manera de captar la atención de nuestro cliente. Recuerden que cada cliente es muy diferente y a cada tipo de cliente y en la situación en la que tú te encuentres, tienes que darle, siempre prestar bastante atención a lo que el cliente busca, ser muy paciente y de esa manera vamos a poder mejorar lo que es cerrar nuestra venta, ¿ya? Es importante que también siempre hagamos el seguimiento de nuestros clientes. Bien, hasta aquí recordemos que a veces el cliente no sabe lo que quiere hasta que tú se lo muestras. Esta frase muy importante nos la dejó Steve Jobs. Entonces, a veces el cliente está perdido, no sabe lo que busca, pero para eso estamos nosotros. Como vendedores tenemos que ofrecer nuestro producto, ofrecer nuestro servicio y saber vender. Una vez que hemos captado la atención de este cliente, vamos a poder vender. Bien, hasta ahí hemos visto lo que es la sesión número 3, tipos de clientes. Ahora vamos a ver eh, lo que es la sesión número 4. Ya vamos a ver lo que son las técnicas de negociación. En esta parte vamos a encontrar, como les decía, lo que son las técnicas de negociación. ¿Ya? Bien, ¿qué es la negociación? Pues la negociación es un proceso
de interacción que se establece entre varias partes, con el fin de llegar a un acuerdo. El acuerdo, pues obviamente es la solución de un conflicto o la mejora de un conflicto, ¿ya? En esta parte, la negociación debe ser de manera gradual, donde ambos estén de acuerdo, donde se llegue a un 50%, 50%. Entonces, todos los participantes deben estar cómodos, deben estar conformes con el nuevo acuerdo que se ha logrado. Un buen negociador es aquel que desarrolla un amplio abanico de habilidades para relacionarse de forma óptima, tanto con personas como con grupos. Bien, ¿cuáles son los riesgos de la negociación, sobre todo de una mala negociación? Definitivamente, si hay un ganador, va a haber pues un perdedor también, ¿no? Y significa que en una negociación puede suceder una de estas dos, ¿no? O bien uno puede ganar o bien uno puede perder. Pero lo que nosotros debemos llegar para ser unos buenos negociadores, debemos llegar a encontrar el equilibrio donde ambos puedan ganar, ¿ya? Una vez que se ha realizado lo que es la negociación, debemos hacer el cierre. ¿De qué manera? De repente redactándolo en un documento donde se especifique todo lo que se ha acordado y qué pasaría si no se cumple este tipo de negociación. Es importante que se rellene. Eh, Nosotros debemos medirnos de qué forma, mientras que esta negociación que nosotros hemos realizado se está cumpliendo de una buena manera, pues bien, excelente, ¿no? Llegaste a una buena negociación y tuviste lo que es la cooperación de la otra parte. Pero si al revés sucediera, ¿no? No se está cumpliendo la negociación por la otra parte, hay una mala gana, a veces cuando desea cumple, cuando no desea lo cumple. Entonces, en este caso, de repente no habremos realizado una buena negociación. Es importante también diferenciar lo que es negociación con confrontación. En muchas veces en esta parte se equivocan, ¿no? Hay personas que en vez de negociar van de frente a confrontar y es algo que nosotros como negociadores debemos evitar. ¿Cuáles son las características de un buen negociador? ¿Qué es lo que debe tener? Para empezar, debe ser muy puntual con la otra parte. Si está quedando a una hora, pues respetar ese horario, ¿no? Es importante que esta persona sea honesta, sea sociable, sea muy comunicativa y creativa a la vez. Es importante tener aquí lo que es bastante paciencia y ser muy persuasivos. ¿Qué otra característica también tiene un buen negociador? Que de repente es muy observador, que tiene bastante autoconfianza, que acepta los riesgos, que es una persona que muy profesional. Ya a veces como negociador también tenemos que hacer la parte de psicólogo. Entonces, es muy importante que nosotros observemos, escuchemos primero al cliente y luego nosotros poder sacar una opción a todo lo que él está mencionando para poder llegar a un buen acuerdo. ¿Cuáles son las estrategias más importantes dentro de la negociación? Existen tres las más importantes, ¿no? Que es la negociación ganar-ganar o la estrategia ganar-perder o la última, pues, ¿no? Que es la estrategia perder-perder. Bien, la estrategia ganar-ganar, pues consiste en llegar a un acuerdo que resulte beneficioso para ambas partes, donde ambas partes puedan estar contentas, ¿no? Eh, que no hayan resentimientos, eh, ni malas caras de repente. Es importante en este punto que nosotros como negociadores, ¿ya? Eh, seamos muy pacientes también. ¿Cuáles son las características de este tipo de estrategias? Aquí, por ejemplo, cuando se realiza una estrategia ganar-ganar, pues obviamente el beneficio es para ambas partes, ¿no? No existen oponentes, existen buenos resultados, es lo que se quiere, se genera un clima de confianza, se aumenta el compromiso y está basada en la colaboración. Es importante que nosotros
en todo lo que vamos a negociar nos vayamos por el ganar-ganar, por el 50-50, ¿ya? Es muy importante también, como les mencionaba, que sepamos que primero escuchemos todo lo que nuestro cliente nos está ofreciendo para nosotros poder sacar una contrapartida. Por ejemplo, si yo soy analista de créditos y mi cliente que está en retraso no me paga, ¿qué hago? Para ir yo a negociar, primero lo escucho. Obviamente este cliente me dirá pues que tuvo, de repente que está muy endeudado, que tiene, que también paga a otros bancos, que un familiar está enfermo, pero tratemos de buscar una solución de qué manera, diciéndole, por ejemplo, no, mira, pagas la cuota que te corresponde, si es un ejemplo de tu cuota de 200 soles. Entonces, lo que puedes hacer es ir abonando semanalmente, ¿no? Estar llevando unos 50 soles a caja para que tú pagues. Entonces, de esa manera, de repente el cliente va a decir, bueno, si son 200 al mes, pero 50-50 puedo ir llevando, me dan esa facilidad. Entonces, el cliente también lo va a pensar. De repente por ahí podemos decirle, mira, lo cancelas, hay otra promoción, hay otro descuento. Entonces, donde el cliente también se quede satisfecho. La siguiente estrategia es la de ganar-perder. Este tipo de estrategias, obviamente hay un ganador y hay un perdedor, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, los acuerdos satisfacen solamente al ganador, no tanto al perdedor. ¿Qué características podemos encontrar en este tipo de estrategias? El beneficio obviamente es solamente para una parte, ¿no? Se genera, en la mayoría de veces se genera un clima muy competitivo, hay un clima de confrontación. Aquí, por ejemplo, los oponentes se ven ya como contrincantes y uno de ellos siempre busca ganar. Se disminuye obviamente el compromiso y existe bastante desconfianza, ¿no? Ya no confían en la otra parte. Entonces, si nosotros vamos a ir a negociar, es muy importante que también evaluemos todo lo que vamos a ofrecer. No sería bueno ofrecer algo que tú no puedes dar, ¿ya? Es importante tener las cosas claras. La otra estrategia es la de perder-perder. En esta parte, por ejemplo, ambas partes pues no quieren dar su brazo a torcer, ¿no? No quieren dar su brazo a torcer, aquí no se llega a un acuerdo, ambas posiciones, ambas personas están en su posición y no quieren dar su brazo a torcer, no quieren realizar ninguna negociación. Entonces, si ambas partes no están dispuestos a ceder, no vamos a poder lograr la negociación. ¿Cuáles son las características de este tipo de estrategias? Aquí, por ejemplo, obviamente no hay beneficio para ninguna de las partes. No hay lo que es la escucha activa, no existe una buena comunicación entre las partes, obviamente el compromiso se pierde y existe un paradigma de destrucción. Es muy importante que nosotros también cedemos de una u otra forma ante la otra persona. Entonces, si nosotros somos los que vamos a ir a negociar, vayamos siempre con la mira de ganar, ganar, esa tiene que ser nuestra mira. Mientras que vayamos nosotros con todas las armas, las herramientas, va a ser muy buena nuestra negociación. Existen técnicas de negociación que son, por ejemplo, las tácticas de desarrollo o tácticas de presión. Las tácticas de desarrollo pues nos sirven para determinar qué tipo de estrategia elegir, ¿no? Puede ser la de ganar, ganar o la de perder o la de ganar, perder. Entonces, este tipo de tácticas no perjudican en las relaciones entre los implicados. Por ejemplo, ¿no? Aquí se facilita lo que es la información o solamente información necesaria. En este caso, ser el primero en ceder o esperar que sea la otra parte quien lo haga. Es importante que nosotros, una vez llegado a la negociación, llegado al punto medio de la negociación, seamos nosotros los primeros en ceder para evitar las confrontaciones. También podemos encontrar lo que son las tácticas de presión. Aquí sirven para defender la propia postura y debilitar al rival.
por ejemplo, ¿no? La táctica de presión, en este caso desgaste. Aquí no debemos abandonar nuestra postura. Por el contrario, tenemos que esperar que la otra persona se rinde. No debemos ceder ni hacer concesiones. Si utilizamos una táctica ofensiva, ¿no? Aquí el objetivo es intimidar a la otra persona y pues obviamente rechazar las propuestas que esta persona pueda tener. También existe lo que es el engaño. Es una técnica que tiene poca ética, pero que se basa en proporcionar información falsa o aparentar, ¿no? Alguna solución con tal de obtener lo que se desea, ¿no? Por ejemplo, en este punto podemos ver, siguiendo el ejemplo anterior, si es una persona que trabaja en el banco, ¿no? A veces al cliente le dice, sí, te voy a dar otro crédito, cancélalo. Cancela, pero no se le da el crédito. Entonces, a veces también pues este tipo de tácticas, aunque poco éticas, como decía al inicio, pues funcionan, ¿no? Como les decía, en cada cliente pues vamos a utilizar diferentes tipos de negociación. La otra táctica, por ejemplo, la de ultimátum. Aquí se incide bastante en forzar a la otra parte a que tome una decisión. Se trata de decir o lo tomas o lo dejas en pocas palabras. O hay otras personas interesadas, así que decídete de una vez para realizar la venta, para realizar el cierre. También la otra táctica, de repente aumentar las exigencias, ¿no? Cuando el oponente ya está cediendo, es importante que nosotros también no nos cerremos, ¿no? Sino ser más abiertos. Vamos a encontrar dentro de la negociación etapas. Estas etapas consisten, ¿no? En la preparación, el contacto, la apertura, el desarrollo, el cierre y el seguimiento. ¿Cuál es la etapa de preparación? Pues el objetivo es ofrecer una oportunidad para planificar. Aquí lo importante es reconocer cuáles son las necesidades de nuestro cliente, saber qué recursos nosotros tenemos y qué cosa podemos ofrecer a este cliente, ¿ya? En la etapa de contacto, el objetivo pues es construir la relación personal y el clima de reunión. Es muy importante poner las reglas claras en esta parte. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mostrar interés en el cliente, preocuparnos por el cliente, ¿ya? De repente compartir aquí valores, algunas intenciones. En la etapa de apertura, pues aquí el objetivo es dar inicio dar inicio a nuestra negociación, ¿ya? Plantearle a la otra parte, a la contraparte, plantearle expectativas, cuáles van a ser las exigencias y qué cosas se le ofrece. Es importante aquí sondear a nuestro cliente, escuchar qué cosa es lo que desea para nosotros ofrecer. La etapa de desarrollo, pues se identifican ya identificadas las necesidades, entonces vamos a determinar recursos para cada una de estas partes. Como bien decía, vamos a sondear las necesidades de la contraparte, también vamos a mencionarle nuestras necesidades y vamos a decirle lo que le podemos ofrecer y hasta dónde podemos ofrecer. En la etapa de cierre, pues una vez llegado a un acuerdo, se va a estructurar este acuerdo, pues no se va a resolver el conflicto. Y aquí vas a presentar los recursos que tú tengas disponibles. Se va a formalizar también el acuerdo. En la etapa de seguimiento, vamos a realizar algún convenio donde mencione los términos de los acuerdos que se llegaron, ¿no? Y es importante ponerle fechas y estar haciéndole un seguimiento a estas fechas, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la negociación. Bien, como les decía, se va a encontrar lo que son las técnicas de negociación. Debemos nosotros siempre realizar preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, adaptar soluciones, apelar al ego de la otra persona? Es importante cuando vamos a realizar una negociación que nosotros nos pongamos en el lugar de la otra persona y desde ese punto empezar a plantear soluciones. Debemos realizarnos preguntas, ¿no?
por ejemplo, qué se ha conseguido en el acuerdo, qué soluciones se presentaron, cuáles han sido los objetivos, de repente qué acuerdo no se está cumpliendo, cuál ha sido la compensación que ganaste al lograr este acuerdo, preguntarnos todo eso. Y una vez que hemos obtenido el compromiso por parte de la otra persona, es importante pues estrechar las manos, hacer los acuerdos verbales, firmar los documentos que hemos realizado y acordar pues alguna penalización si es que no se llegara a cumplir este tipo de negociaciones, pues, ¿no? Recordemos aquí que los niños, por ejemplo, los niños negocian calificaciones a cambio de juguetes, los adolescentes negocian quehaceres a cambio de permisos, los políticos negocian promesas a cambio de votos, los trabajadores negocian productividad a cambio de salarios o de mejoras de salarios. Entonces, ¿qué es lo que negocian las empresas? Pues las empresas negocian bienes a cambio de beneficios. Es muy importante que nosotros aprendamos a negociar y pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos, que aprendamos a negociar. Recuerden, pero una buena negociación es un 50-50, es un ganar-ganar. Cuando se ha logrado este tipo de negociaciones, pues podemos decir que hasta ese punto hemos realizado un buen cierre, hemos realizado una buena negociación. Bien, chicos, hasta aquí ha sido la sesión número 4 sobre tácticas de negociación. Gracias.